Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, el placer de saludarlos y empezar una nueva edición de La Bolsa Hoy. No vamos a hacer un preámbulo, ni editorial, ni nada, porque hay muchos temas ricos para debatir y entrar plenamente, precisamente en lo que puede pasar en el mercado. Hoy la noticia del día es sin duda el anuncio, este rumor confirmado finalmente, de que Argentina entra en arreglo después de 15 años con los holdouts. Ahora bien, y empiezo la mesa. Rubén, ¿Cómo te va? Placer saludarte. Paula Prenro, placer saludarte. Hola, Claudio. Leo Quialba, placer saludarte. Mi compañero Santiago Roca, ¿cómo está usted? Muy bien, bienvenido. ¿Cómo le ha ido en sus vacaciones? ¿Bien? Muy bien, pero con ganas de discutir. Primer tema que tiro sobre la mesa, así simplemente. El mercado se adelantó a este rumor, era descontado. ¿Va a pasar en la bolsa lo mismo que pasa siempre? ¿Sube con el rumor y baja con la noticia? ¿O todavía falta tantas confirmaciones que hay tela para rato? ¿Quién arranca? Arranco yo, si querés. Dale. Me parece que hay tela para cortar. O sea, venimos de un nivel de precios tan bajo que lo que hicimos es como salir a la superficie, ¿no? Es como que el bebé acaba de nacer y ahora le falta crecer. Y lo que uno percibe en materia de llegada de fondos, llegada de inversiones, consulta de Argentina, y vuelvo a poner el mismo ejemplo, hoy a la mañana viendo televisión Bloomberg, o sea, estaban hablando de otra cosa, aparece Mark Mobius y habla de Argentina. Es decir, aparecen los tipos que son las eminencias de los mercados emergentes y hablan de Argentina. ¿Pero ya compraron o todavía no compraron? Porque hablan de Argentina porque quizás quieran vender. Sí, con los más riesgosos, como yo digo, las cuevas son las que te compraron porque les gustan los dos dígitos. Ahora que ya llegaste al 7,5, 8, ahora empiezan a entrar los bancos, es decir, los serios. ¿Por qué? Porque te comparan con Bolivia, Paraguay, que rinden 4 o 5%. Un bono corto argentino rinde 6-7%, un bono corto... A ver, las tasas de interés son negativas en el mundo. Quiere decir que acá puedes sacar el 6-7% en dólares para un bono al 2017 y los comparables están en 1,5%. O en negativo si estás en un país desarrollado. O sea que Brasil quedó fuera ahora de... Brasil es la Argentina del 2012. Es la Hubo un previa. cambio de roles. Bueno, pero ahí están entrando las cuevas entonces. Claro, es un cambio de roles. Paula. Sí, yo creo que lo que tu pregunta apunta, si ya gran parte de la suba, por lo menos en lo que es en bonos, ya no la vimos, ¿no? Y que lo que quede de acá para adelante son algunas ganancias Renta. adicionales de capital y una muy buena renta, ¿no? Argentina bajó un 8% de su riesgo país durante febrero, ya está a niveles de 460 puntos, ¿no? 200 puntos, 100 puntos por encima del nivel de riesgo país que tiene Colombia, 200 puntos por encima del riesgo país que tiene México o Perú, que están en niveles de 260 puntos. Entonces, uno lo que piensa es que si vamos a 100 puntos básicos de achique en el riesgo de país, son subas en los bonos todavía, en los bonos más largos. Necesito interrumpirte acá, a los dos, porque algo que aprendí de vos. Hace mucho tiempo vos me dijiste una frase que fue muy buena, que decía, una cosa es cuestionar la voluntad de pago de un país y otra cosa es la capacidad de pago del país. Y en la década anterior nadie cuestionaba la capacidad de pago de la Argentina, muchos cuestionaban la voluntad. Ahora te cambio. Nadie cuestiona la voluntad de pago de la Argentina, pero es un país que sigue teniendo un déficit fiscal. Sí, pero creo que no hay dudas tampoco respecto de la capacidad de pago, porque lo que tiene la Argentina a favor es un muy bajo nivel de endeudamiento con acreedores privados externos. Entonces eso le permite a la Argentina poder financiar el pago de los holdouts primero, que es la emisión que ya habló Alfonso Pratgay, que son 15.000 millones, más lo que después van a venir de emisiones provinciales este año, que ya hay varias que están ahí en la gatera, más lo que va a ser también la emisión por déficit fiscal, ¿no?, este año. Aún sumando todas estas cuestiones, ¿no?, me parece que Argentina tiene espacio para aumentar su financiamiento siempre que esto sea para sentar las bases de un crecimiento más sustentable después, ¿no? No de que el déficit del 7% del PBI se eternice, sino de que es la herramienta que buscaba el gobierno para poder financiar una salida más gradual. Entonces eso creo que es lo que vamos a conversar en el segundo semestre de este año. Claudio, pero también tenemos que mirar que marzo ya empieza la lluvia de dólares por el lado de la cosecha. Y creo que acá tenemos un punto importante, una cosecha muy, muy buena, ¿no? Sí, porque hay una gran discusión con el tema del dólar, ¿no? Claro. Que el dólar se ha acelerado
Es para la gente que lo mira todos los días, dice, bueno, el dólar baja, ahora resulta que sube. Hubo muchas cuestiones técnicas de que se abrió el mercado. Los importadores, por cambios normativos y cambios de sistemas en la aduana, no pudieron estar importando durante diciembre y gran parte de enero. Después se largaron a importar todo junto y los dólares del campo todavía no están. Claro. Entonces, los importadores están queriendo comprar, los turistas se quieren ir afuera y los dólares del campo están atados a una variable que es, yo necesito que la plantita cumpla su ciclo para poder cosecharla. Entonces, faltan 2 o 3 semanas de estrés en cuanto al dólar, pero me parece que estos son niveles en Leo, donde... pero los exportadores vendieron bastante. Vendieron las primeras semanas de la gestión Macri. Algo así como El 6.000 stock Sí, que pero falta- tenían acumulado. falta Ahora la cosecha nueva. Claro, el Claro. nuevo flujo. Que esto es, quizás es mucho más real, el dólar a este valor de lo que era 13 y pico, porque Claro. era por lo que decía Leo, porque vos tenías condicionado al comprador y el vendedor de flujo, el vendedor de la soja constante, venía junio, bueno, abril, Sí, pero mayo. Claudio, junio. Pero no 9.70 no es igual que 13.40 más las retenciones para abajo. ¿Sí? No, el tema, el mensaje un poco es seguir transmitiendo que de corto plazo no vamos a ver un dólar de 18, porque hoy en la City también Esa se es la debate discusión mucho del eso. dólar 18 que Che, el dice. dólar está atrasado, tiene que irse a 18. Entonces, lo estuvimos analizando mucho con el equipo y lo que veíamos que hay una correlación muy marcada entre riesgo país, como decía Paula, y tipo de cambio real, es decir, si el dólar está barato o caro. Cuando en aquellos países que el riesgo país baja drásticamente, tienen tipos de cambio atrasados. Claro, porque entran dólares. Porque entran dólares. Simplemente entran dólares. Entonces Ahora, hay que pensar, sigo insistiendo que hay que pensar en pesos. insistiendo y dándole la bienvenida también a Rubén. Creo que esta pregunta, menos la semana pasada que no estuve, la hice durante todos los programas. Y es, Se salvaron la semana pasada. Se salvaron la semana pasada de esta misma pregunta que voy a repetir estando Rubén acá en plaza. Pero tomándome los conceptos de lo que dijeron ustedes dos, tanto Leo como Paula. Si vos tenés que Argentina se puso de moda, que va a entrar plata, pero los bonos me dan poca renta o menos renta de la que me venían dando y al mismo tiempo, insisto con esto, va a haber más emisión de bonos, con lo cual más oferta de bonos donde va a concentrar parte de los activos argentinos. Dicho esto, ¿no empieza a haber un espacio mucho más libre para el mundo accionario? Y como todos hacemos con la cabeza así, supongo que el otro lado del televidente está preguntando, bueno, háblame de cuáles, qué empresas uno puede estar mirando. A ver, me encanta que pasamos de estar preguntándonos si en enero era un piso a hablar ahora de cuál es el techo. Y todo eso pasó en 2 meses. Yo la verdad que te digo, sí, hay mucho espacio, sí, pero, ojo, gran parte de la suba la vimos. Yo no estoy tan de acuerdo que la bolsa argentina esté recontra barata. Creo que hay oportunidades, creo que hay cosas muy favorables. Para tener una idea, incluso mirando al mercado de bonos, ustedes piensen, hagan el siguiente ejercicio. Ya sabemos que todo se encamina a llegar a la meta en la resolución de la deuda. Pero yo tengo la sensación de que si estuviéramos en un escenario donde algo hubiera salido mal, el nivel de caída hubiera sido muy superior a la suba que estamos esperando. Por esto el cuidado, la cautela. Ahora, dicho esto, creo que hay espacio, hay otro hecho importante. Mañana abre las sesiones el presidente y seguramente va a haber también, va a dar su visión acerca de cómo va o cómo está visualizando el país para los próximos años y también seguramente sectorialmente va a haber algunas señales importantes. Yo creo que esos son todos datos a favor de lo que tiene que ver con la actividad económica y lo que tiene que ver con las compañías. De hecho, muchos de las mejoras que estamos viendo, que muchos las discuten, pero realmente hay mejoras importantes en las medidas que ha tomado el presidente, que se van a ver reflejadas no tanto en esta tanda de trimestrales, donde vimos el impacto en los stocks, pero no vimos en los flujos de fondos, las compañías que se favorecen, los sectores que se favorecen. Esto lo vamos a ir viendo a lo largo del año. Pero yo no creo que si tenemos una suba muy vertical, sea el momento para salir a comprar desaforadamente. Sí creo que de acá para adelante, si la miramos 1 año, 2 años, claramente vamos a tener mejores precios. Y hay una gran zanahoria, que vos siempre la marcás, y que es la posibilidad de que en algún momento cambie la nota del país, y entonces ahí sí van a entrar los grandes jugadores y los precios de las acciones. Ahí vamos a estar hablando de precios exagerados. Una pregunta concreta, finalmente.
hoy leía en el diario, llegando a Argentina, marcaba en la misma página un sector, el sector de turismo, que decía que se quejaba que la suba del dólar iba a poner en problemas la venta de paquetes en el exterior y que estaban preocupados como sector. Y al mismo abajo, la industria textil, este dólar no alcanza todavía para proteger, justo el que lo decía era el de proteger, obviamente, como todo sector hay ganadores y perdedores. Claro. ¿El inversor puede capitalizar? ¿Tenés claro o tienen claro dónde uno puede capitalizar este tipo de cambio quizás un poco más libre y yendo un poquitito apenas para arriba o no? ¿Cómo se va a quedar estable? ¿Qué sector conviene? Te digo, en una primera etapa lo que estuvimos viendo, y creo que Leo lo marcó muchas veces, el sector financiero ha capitalizado, vos mirás las subas en el año de los bancos y realmente han sido formidables. Después todo lo que tiene que ver con economías regionales y con sector exportador. Lo que pasa es que acá tenemos, es como que son un camino con dos vías. Por un lado tenemos todas las mejoras, producto de baja de retenciones, de la devaluación, pero por el otro lado tenemos los precios internacionales que han ido a la baja. Algo de esto vimos, por ejemplo, en los balances de Aluar, donde terminó un 75% ganando menos que el mismo trimestre del año anterior. Pero también tenés las compañías sanas. Mira, marco un dato. Pero mira, Siderar dio un 25% menos que el anterior y da 40% de dividendos. Sí, pero hay una diferencia entre... Yo creo que hay un milagro. Hay una diferencia en la estructura que por ahí a muchos se le pasó entre el balance de Aluar y el balance de Siderar. Yo te decía que en estos balances veíamos el impacto en los stocks, en los activos y en los pasivos. Cuando vos miras el último balance de Aluar versus el trimestre anterior, con el impacto de la devaluación, el valor del libro bajó 2 centavos. Cuando mirás el balance de Siderar, subió un 20%. El valor del libro. El valor de libros. Yo lo que digo Por eso ahí te marco es, lo de Siderar. es un sector que se llama transable, porque es ese sector que le puede vender al mundo, pero tiene una realidad totalmente distinta a Siderar y a Aluar. Aluar es una compañía que realmente vende al mundo. Entonces, cuando vos vendés al mundo, competís con el mundo. Y si todas las empresas de aluminio les está yendo flojo porque el aluminio vale poco, tenés un problema porque vos participás de ese funeral, ¿no? No era fiesta en este caso. En cambio, Siderar es una empresa que supuestamente vende algo que es transable, pero en realidad está protegida. Entonces le vende al consumidor doméstico a un determinado precio. Es buena la explicación, es pero- una especie de IPF. pero Tiene perdió la controladas, industria y tiene automotriz. controladas en el exterior Pero también. perdió la industria automotriz que le vendíamos a Brasil. Hoy, este año, no se Yo va te digo, a ver. lo de Siderar es un milagro que una empresa siderúrgica haya ganado plata en este mundo. Es muy difícil encontrar siderurgias que ganen plata. El acero bajó La casi posibilidad, más que el petróleo. Claro. la posibilidad de ganar plata es porque hay una especie de subsidio. Para que se entienda, es más parecido a lo de YPF. O sea, Claro. YPF no le importa que el barril valga 30 dólares. Porque acá está protegido. Porque acá está protegido. Pero tenía tenencias Siderar. Y esto es lo que la salvó porque tenía un promedio mucho más barato. Para Sí, pero cuando vos mirás, ahí tenés un problema del precio del producto. El precio interno del producto es mucho más caro que el precio internacional del producto. Por ejemplo, en los bancos, Rubén, que el francés dé un dividendo después de tantos años de no dar dividendo. Me 40%. decepcionaron los dividendos. Exactamente. Porque comparado con lo que vale el precio de la acción, si vos le tenés que descontar el 10% de impuesto a las ganancias sobre los dividendos, más Te queda un bienes 30. personales que obviamente los bancos retienen, prácticamente es un dividendo a los efectos de poder percibir Pagar ellos bienes lo que personales. pagan. O sea, ahí la apreciación que puede tener cualquier inversor que compre es la valorización que está teniendo la acción en el mercado. Pero yendo a tu pregunta, no me quiero escapar, empresas ligadas a economías regionales. No tenemos mucho, pero tenemos un supermercado. Gran parte de esto ya lo vimos en precio. San Miguel, Limones. Vamos al tema de Hacienda, inversora juramento, que está en el noroeste argentino y que uno de los dueños es el presidente del Banco Macro. Una empresa que no está ligada a todo esto, pero que va a tener que ver a medida que se empieza a desarrollar, que por múltiplos no está barata, pero tiene que ver con el tema de infraestructura. Minete, se necesita mucho hormigón y cemento para hacer todo el plan de infraestructura. Entonces, por ahí van apareciendo oportunidades. Y Cresud, más allá de que tiene un tema societario por su tenencia en IRSA, pero también todo lo que tiene que ver con campo, le están mejorando su rendimiento. Consejo al que es menos bolsero, nada más para aclarar. Todos los papeles de panel general son muy buenos y son los que realmente te dan de ganar, mucho más que las grandes empresas. Pero como son más ilíquidos, uno tiene que invertir un monto en el cual pueda dejarlas ahí durante mucho tiempo sin estar preocupado. No ponga todo su dinero ahí, no porque la empresa sea mala o por lo que fuera, sino porque a veces son ilíquidas y no cuenta con el perdón. Claudio, dejás que cierre, Paula. Sí, por favor. El tema es los lagos. Y creo que este espacio que nos queda es para que vos hables de cómo ves el futuro de los bonos y qué bonos hay que invertir.
No, creo que esperábamos un supermartes para mañana, se adelantó un superlunes en la Argentina, ¿no? Tener hoy ya la noticia de que gran parte del acuerdo está cerrado, me parece que es una muy buena noticia porque más allá de que la ganancia de capital esperada no sea muy alta, creo que conseguir en un mundo como el de hoy, que después de lo que vimos en la reunión del G20 del fin de semana, no hay, digamos, es un mundo estancado con bajas chances de acelerar el crecimiento. Tampoco ves a los líderes preocupados por una gran recesión, ¿no? No resolvieron nada, con lo cual no estaban presionados por nada tampoco, no se pudo avanzar. Obtener en un mundo como este, en el que la Reserva Federal este año no va a subir la tasa de interés, en el que Estados Unidos va a estar inmersa en una lucha política distinta de la que el mercado esperaba hace, claro, lo de Donald Trump no es menor hace 2 meses, ¿no? Me parece que mañana también tenemos el supermartes en Estados Unidos, obtener rendimientos del 7,5%, 8% anual. En este contexto es para seguir comprando bonos argentinos. Yo tal vez lo único que agregaría es cuidado con la parte media, representado por el I-24, porque ahí va a emitir la Argentina. Entonces, resuelto el tema de los holdouts, ahora pasamos a un tema de precio. Tenemos que emitir mucho, significa haber mucha oferta de algo. Bueno, terminamos acá porque tengo una nota con Juan Cerruti del Banco Santander, así que volvemos en un rato. A través de la red Agentes Miembros del Merval, acceda a una amplia variedad de valores negociables y operaciones en el mercado de capitales. Caja de Valores Sociedad Anónima, Central Depositaria Argentina, integrante del Sistema Bursátil Argentino al servicio del mercado de capitales, brindando confiabilidad, seguridad, privacidad y eficiencia en el registro, administración y custodia de valores negociables. Estamos en un momento muy interesante de nuestro programa. Creo que a veces el ser de educación financiera es uno de los placeres que tengo, ¿no? Por eso hoy lo trajimos a Juan Cerruti, es gerente de comunicación del Santander Río. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Santiago, ¿cómo estás? ¿Todo Gracias bien? por invitarme. Muy No, bien, es un placer realmente. Pero bueno, el placer también es que vos les enseñes a través de tu comunicación cómo es la educación financiera, pero también cómo tratás en el banco las nuevas sucursales, cómo se lo recibe al cliente. Mira, nosotros estamos trabajando ya desde el año 2012, es decir, en los últimos 3-4 años, con el programa que denominamos de inclusión financiera. Ahí tenemos un lindo... Sí, ese es un gráfico interesante gráfico, porque viene a colación de lo que estábamos hablando, ¿no? Muestra cuál es la situación de Argentina en relación a lo que se denomina la alfabetización financiera de la población. Y como verás, si lo comparamos con la mayoría de los países del mundo, estamos en una posición relativamente baja y también si lo comparamos con el promedio del mundo, ¿no? Y ustedes están trabajando para ver si podemos mejorar la educación financiera, cómo lograr tener, por ejemplo, la gente joven, ¿no? ¿Tiene acercamiento al banco? La gente joven tiene bastante acercamiento al banco, pero cambia según los estratos sociales. Nuestro programa está focalizado básicamente en los sectores que tienen mayores necesidades por cubrir, y por eso es que desde el 2012 a la fecha abrimos lo que se llaman las oficinas o sucursales de inclusión financiera. Actualmente, oficinas o sucursales de inclusión financiera. Qué interesante. ¿Por qué las llamamos así? Porque vamos y abrimos una sucursal del banco en sectores donde, por ejemplo, en 5 o 7 kilómetros a la redonda no tienen acceso a ningún cajero automático o a ningún banco. Eso genera, te aseguro, Santiago, nos ha pasado, hemos estado en La Matanza, hemos estado en San Miguel, en Castelar Sur, tenemos sucursales, un cambio notable en lo que es el desarrollo de la comunidad en ese sector. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que ocurre es que la presencia del banco primero genera un valor distinto en cuanto a el barrio. Segundo, genera también que la gente se acerca al banco, quiere disponer, por ejemplo, de una tarjeta de débito, de una tarjeta de crédito, retira la tarjeta y obviamente, ¿qué es lo que hace? Bueno, con esa tarjeta va a querer ir al almacenero y comprar en cuotas.
o poder pagar sin la necesidad de retirar el efectivo. Con lo cual, la presencia del banco en esos lugares, en definitiva, lo que termina generando es lo que, bueno, los economistas llamamos un poco externalidades positivas, son beneficios positivos para toda la sociedad. ¿Por qué? Porque se formalizan las transacciones comerciales. Qué bueno, y se sale el circulante, vos no tenés que manejarte con efectivo. Claro, hay incentivos para que el almacenero, el ferretero tengan un postnet y por lo tanto realicen la transacción formalmente. Te hago la pregunta que haría un consumidor del banco, ¿no? Un cliente del banco. Sí. Al cliente le sale un extracto mensual X plata, ¿no? Sí. 100 pesos, 200. Sí. Ahora, ¿cuánto le paga el ferretero, cuánto le paga el comerciante? ¿Hay un descuento? Ahí también hay una forma de que a veces el comerciante no quiere usar el débito, ¿no? Sí, ahí Por la es una economía decisión informal. de cada uno de los comerciantes. Nosotros como banco no podemos más que tratar de fomentar la presencia del banco y que las mismas fuerzas que generan que la gente tome su tarjeta de crédito y de débito y por lo tanto quiera acceder a los beneficios del pago en cuotas, por ejemplo, es la que genere que el comerciante vea la oportunidad de, por ejemplo, poner un postnet en su comercio y por lo tanto atraer mayor cantidad de clientes. Ahí está, Juan. Creo que es muy importante lo que contás, pero a veces, por ejemplo, hay un sector de no tan jóvenes, el rango entre 40 y 50, donde todavía se tiene la vieja cultura, ¿no?, bancaria, ¿no? Y se manejan más que con la tarjeta de crédito o con el efectivo. Ustedes por ejemplo, en esas oficinas, reúnen a una masa de gente para darle esta educación. Mirá, te cuento un poco cómo estamos trabajando. En paralelo con la presencia de las oficinas de inclusión financiera, esto que tenemos en La Matanza, en San Miguel, en Castelar Sur, vamos a tener también durante este año, vamos a abrir otra en Don Orione. Lo que hacemos es articulamos eso con un programa de educación financiera. Entonces, desarrollamos un programa. En el último año, a ese programa accedieron 7.000 chicos en la provincia de Buenos Aires y los capacitamos con 60 horas de clases. Ese programa le permite a los chicos que están en los últimos 2 años de la secundaria acceder a las herramientas principales en educación financiera. Por lo tanto, estamos hablando de que los chicos entiendan qué es el concepto de tasa de interés, qué es un plazo fijo, qué es una caja de ahorro, qué ventaja tiene una caja de ahorro o una cuenta corriente, cuáles son las principales ofertas que pueden acceder en un banco. ¿Cuántas etcétera. herramientas tiene el banco de inversión, ¿no? Todas las herramientas, y es importantísimo. ¿Por qué? Porque la mejor forma nosotros hemos determinado de llegar al núcleo familiar, es decir, por ejemplo, de llegar a los padres de esos chicos, no es que nosotros vayamos y se lo contemos, sino que le cuenten los hijos lo que aprendieron hoy en el colegio. A ver si podemos poner, señor director, otra vez el gráfico, porque a través del gráfico vamos a hacer, como decía el pájaro carpintero, que golpea y finalmente logra. Contame otra vez a la gente, porque la gente es el que mira el programa, de este gráfico que me parece ilustrativo. Mirá, me parece importante además extraer conclusiones de este gráfico. Este gráfico es muy representativo. La línea roja que vemos ahí es la situación en la cual está la Argentina en un índice de alfabetización financiera. Ese índice de alfabetización financiera se elaboró a partir de una serie de preguntas muy sencillas que implicaban, por ejemplo, denotar si uno tenía o no el conocimiento de lo que es la tasa de interés, ¿sí?, y otras variables financieras. En la barra amarilla es el promedio del mundo. Y el resto de las barras azules es cómo están los países de la región. Por ejemplo, podemos ver que Uruguay y Chile están entre los países que tienen más educación financiera, ¿sí?, y que Argentina está en una posición relativamente en el promedio, pero tirando hacia abajo, ¿sí? Ahora uno me dirá, bueno, ¿y por qué es importante en definitiva que nosotros tengamos algún tipo de alfabetización financiera? Bueno, es importante porque tiene que ver con el desarrollo de cada una de las personas, porque se trata no solo que para nuestro mejor desarrollo propio y de nuestras familias tengamos un flujo de ingresos, ¿sí?, mensuales, anuales, etcétera, sino que también sepamos cómo conservar ese capital que tenemos. Entonces, ¿cómo cuidamos los ahorros? Nos ha pasado en más
de una oportunidad de iniciar algún programa de educación financiera específico en algún sector económico, y ese sector económico eran trabajadores que percibían un ingreso importante en relación a lo que es hoy el ingreso promedio de la educación de la economía argentina, pero no sabían cómo manejarlo. Entonces muchas veces lo dilapidaban, lo consumían inmediatamente todo, no sabían cómo generar ahorros, cómo cuidarlo en el tiempo, Juan, en los últimos cómo años, invertir. Vos sabés que la gente, ¿no? Siempre en un país donde hay mucha inflación y con un dólar atrasado, la gente tuvo esa cultura del dólar, ¿no? Yo me acuerdo cuando Perón decía, ¿quién vio un dólar?, ¿no? Y bueno, evidentemente en ese momento nadie veía un dólar, pero hoy todo el mundo está familiarizado con el dólar y el dólar es un poco la defensa de la inflación y de la monetización que se hizo en Argentina. Sí, nosotros tenemos expectativas, Santiago, de que eso cambie hacia adelante. Cuando uno mira una serie de los países que históricamente más crecieron en el mundo son los que tienen una tasa de ahorro más alta. Los que tienen una tasa de ahorro más alta en general es porque tienen un mercado financiero y un mercado de capitales más desarrollado. Por lo tanto, creo que esa es una asignatura que nos debemos los argentinos y a la cual aspiramos con estos programas, ¿no? De cara al Juan, futuro. realmente ha sido un gusto tenerte aquí hoy. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Y bueno, y esto es un poco lo que queremos hacer en la Bolsa hoy, educación financiera. Y Juan Cerruti es el hombre que nos dio este puntapié inicial, y Juan Cerruti es el gerente de comunicación del Banco Santander. Chau. A través de la red Agentes Miembros del Merval, acceda a una amplia variedad de valores negociables y operaciones en el mercado de capitales. Caja de Valores Sociedad Anónima. Central Depositaria Argentina, integrante del Sistema Bursátil Argentino al servicio del mercado de capitales, brindando confiabilidad, seguridad, privacidad y eficiencia en el registro, administración y custodia de valores negociables.